Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, según donde estemos. Aquí estamos con el doctor Lucas Emanuel Miseri, estudiante que ha cursado conmigo varias asignaturas, ha colaborado en el seminario de filosofía y cine que hemos dictado en la Universidad Nacional de Mar del Plata y bueno, nos ha inventado también un personaje que todavía se puede ver en Facebook, como fue Pedro Job Menardo, en tanto anécdota risueña de nuestro trabajo conjunto. Así que agradecidísima de que esté compartiendo este espacio de entrevista para el grupo GIEM Filosofía que dirige Gerardo Rodríguez y actualmente Gisela Coronado. En estas entrevistas lo que nos interesa es conocernos desde una perspectiva diferente, así que le doy la bienvenida a Lucas y que nos cuente él. Gracias, Lucas. Muchas gracias, Susana. Me alegra mucho verte. Me alegra también los recuerdos que traes a colación. Ese seminario me encantaba, el de filosofía y cine. La pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho. Te rompí una tablet, me acuerdo, sin querer. Pero la verdad que sí, sí, me traes muchos recuerdos y además te olvidaste de decir también que fuiste mi directora del primer doctorado, que eso fue un hito muy importante en mi vida y del que te estoy muy agradecido. Así que, bueno, un poco eso me parece importante. Además me gusta mantener el contacto. Ahora estoy en Alicante, pero bueno, mi familia todavía sigue allí en Mar del Plata, mi madre, mi hermana, y un poco mi corazoncito filosófico se plasmó allá, se desarrolló allí. Recuerdo un poco también tus clases de medieval, después las clases que teníamos las que dabas en modernas son las que yo cursé contigo. Y las de medieval es la que dábamos juntos, porque yo me acuerdo que cuando estaba de ayudante, que tú me dabas primero una clase a mí para que yo diera la clase, para asegurarte de que no saliera nada mal. Y bueno, la verdad es que las disfrutaba esos lunes ahí en el café, porque no teníamos un espacio físico propio, y ahí que hablábamos y un poco como que quería saber cómo la había preparado y me contabas, me acuerdo todavía, por ejemplo, el de Magistro de Agustín, que era un texto que por ahí que no es muy religioso, se puede acercar y decir, uy, Agustín, un autor como Agustín, y era interesantísimo, un texto de filosofía, de lenguaje espectacular. Me acuerdo que todas esas cosas las disfrutaba mucho y que hoy están lejos en la memoria, pero que están cerca en el corazón. Cuando remueven muy lindos momentos y muy lindos recuerdos. Bueno, no sé, ¿querías que contara algo en particular con respecto a mi trayectoria, algo de eso? Sí. Pues claro, porque bueno, ese seminario de filosofía y cine fue una de sus propuestas en el año 2012, ¿no? Sí. Es increíble. Y bueno, vos te doctoraste en 2008, ¿no? O en 2008 2000, te graduaste no, en... en 2008 yo empecé el doctorado. En Ah, 2013 me empezaste doctoré en en filosofía y en Lanús, sí. 2021 en derecho. No, fue, digamos, digamos, puedo empezar desde el principio, digamos. Yo entré a la carrera Dale. en el 2002, en Mar del Plata. Me gradué en el 2006 del profesorado, la licenciatura en el 2008, ahí comencé el doctorado que lo hice en Lanús. Y bueno, siempre estaba ligado ¿no? a las cátedras de nociología, filosofía moderna, al grupo Ratio, a la Asociación Argentina de Investigaciones Éticas. Y claro, ahí estaba embebido en unos ciertos temas. A mí lo que más me interesaba en ese momento era la filosofía del Renacimiento, Giordano Bruno, luego Tomás Moro, me parecía apasionante. Y bueno, pero el grupo mayormente estaba interesado en la ética del discurso, filosofía política contemporánea, ética contemporánea. Entonces, claro, un poco en mi biografía se plasman esos dos intereses, un interés histórico, que
en el cual, como decía, jugaste un rol muy importante en mi formación y un rol, y una beta, si se puede decir, de filosofía práctica que se fue desarrollando a lo largo de mi biografía. Yo cuando entro en el CONICET empiezo a desarrollar esa tesis doctoral y, y luego, con distintas discontinuidades en el financiamiento del CONICET, un año me voy a Australia y cuando vuelvo a trabajar con un grupo de Córdoba. Yo me voy a trabajar a Córdoba en el 2014 con una beca de postdoctoral del CONICET. Y claro, ahí hay un cambio muy grande en mi formación porque yo venía de una formación más bien historicista, en algún sentido, no sé si te va a gustar, a ti no te gustan las etiquetas, pero tú eres más filofrancesa y el otro grupo era más filogermánico, y claro, yo caigo en un entorno muy analítico en Córdoba, ¿no? En una filosofía del derecho y de la filosofía política muy rawlsiana, muy... me acuerdo que planteaba cosas como, me empecé a estudiar alemán y me decían, ¿para qué si los alemanes estudian en inglés, ¿no? Había que mejorar el inglés, muy anglocéntrico, pero que a su vez con una precisión conceptual interesante. Entonces yo creo que un poco ver esos dos mundos, esas dos formas de encarar la filosofía desde una perspectiva histórica, contextualizadora, obra y autor, a otra más conceptual que trata de un poco de hacer epoge del contexto histórico. Me parece que esas dos cosas fueron muy formativas y a su vez muy distintas, pero me aportaron mucho. Luego, de nuevo, el CONICET se volvió a Cortes, pero al que estoy muy agradecido porque me permitió llevar adelante ese doctorado. Luego tengo una plaza visitante aquí en España para desarrollar eh, una mini investigación en relación a la filosofía del derecho, ¿no? Y de dar clases aquí. Yo ya había dado clases de filosofía del derecho en la Universidad de Chilecito, cuando estaba en Córdoba y viajaba 8 horas en bus, según mis colegas, a hacer Sí, patria. Pero, pero realmente fue también muy formativo. Primero porque conocí a alguien que tú también conoces, un colega nuestro, Iñaki Severio de León, que es una persona excelente, un gran amigo, pero a su vez también alguien que me acercó, me dio las primeras lecturas de filosofía del derecho. También Pablo Sánchez Latorre, otro amigo y abogado y profesor de filosofía del derecho allí, que también me ayudaron a formarme un poco en algunas carencias que tenía. Fue la primera vez que leí a Tienza, que actualmente es el profesor emérito acá en el departamento y una persona de quien aprendí muchísimo. Y un poco me fui moviendo en esos ámbitos. Si podríamos decir que en Mar del Plata empecé trabajando con ética e historia de la filosofía. En Córdoba en Córdoba, Chilecito, un poco de la filosofía política hacia la filosofía del derecho, y aquí desde la filosofía del derecho intento volver un poco a la historia de la filosofía. De hecho, este año estoy trabajando en un programa con los estudiantes y estoy teniendo muy buena recepción de ellos, lo cual me pone muy contento, de una visión más bien histórica de la filosofía del derecho y no tan analítica como se solía dar, y la verdad que es algo que me está gratificando mucho. Que es el programa que da Tienza, pero que no siempre es el más recomendado por esta cuestión o algunos prejuicios de que los estudiantes no van a recibir. Piensen que aquí yo doy clase a futuros abogados, claro. notarios, entonces la visión más historicista o de historia de las ideas no siempre es la que tiene más éxito, pero increíblemente este año mis estudiantes están muy contentos discutiendo la apología de Sócrates, Critón. Vamos a ver cómo progresa, ¿no? Uno tiende a ser optimista siempre al principio del curso, pero a veces eso cambia. Y más o menos ese es mi derrotero. Mientras estaba aquí hice un segundo doctorado dirigido por Atienza Isabel Lifante, y un poco me mantuve siempre en esa misma línea que podríamos llamar filosofía práctica con un interés en la historia de las ideas. Buenísimo. ¿Y qué entendés vos después de este derrotero que has hecho por filosofía, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron
tus inicios, qué fue lo que te impulsó a amar a la filosofía, porque ya sé que sos un apasionado, como somos muchos de nosotros, por la filosofía y que, como decía antes, buscamos hacer de ella una práctica, ¿no? Y no solo una teorización, sino que unir estas dos cosas. No podemos pensar filosofía sin práctica teoría sin práctica y práctica sin teoría. ¿Y cómo la estás viendo hoy a la filosofía? Bueno, digamos, por ser sincero, voy a decir que llegué a la filosofía y aprendí a amarla de un cierto modo, porque cuando decía en 2002, cuando yo me inscribo a la carrera, no estaba muy convencido realmente que fuera la filosofía lo que a mí me interesaba, sobre todo porque me acuerdo incluso todavía la charla de introducción de Arias, ¿no? Diciendo, no, piensen que con esto se van a morir de hambre, es algo, no, las dificultades, nadie, bueno, toda esa cuestión del sacrificio, el dar clases, que es algo que tampoco en ese momento me entusiasmaba como un camino de vida, pero realmente era de las opciones que tenía lo que más atractivo me parecía, porque en principio uno veía el programa y tenía un poco de lógica, un poco de historia, idiomas. Era una cosa muy completa para quien todavía no estaba del todo decidido. Incluso hay mucha gente que dice el grado en filosofía es muy útil como una propedéutica, es decir, como una preparación para otra cosa, da una visión de mundo. Hay gente que acá dice también lo mismo del grado en derecho. Muchas veces es como, bueno, un poco cómo funciona la sociedad, cómo funcionan los poderes, cómo funcionan las normas, como para tener un panorama. A veces uno es muy joven a los 18 años como para decidir qué es a lo que se va a dedicar. Y yo creo que en ese sentido fue muy formativo y estoy muy agradecido y realmente logré enamorarme de la filosofía, aun cuando entré no del todo convencido, voy a decir eso. Y creo que lo que más me apasionaba y que muchas veces recuerdo con nostalgia es no solo los profesores que transmitían esa pasión, como digo, vos tenés un histrionismo y tus clases son siempre muy buenas y apasionantes, pero a su vez la pasión de los compañeros, compañeros que en los pasillos nos quedábamos discutiendo temas, sugiriendo bibliografía. Creo que el estudiante de filosofía es de los pocos que dice, por favor, deme más para leer. Quiero leer más sobre esto, ¿no? Eso es algo que no volví a vivir nunca más hasta que, digamos, solo cuando di clase a estudiantes de filosofía. Es algo que creo que es un poco único. Otra cosa muy, muy, muy interesante era que, claro, los compañeros en las distintas carreras tienden a tener una especie de homogeneidad, quizás un prejuicio, pero en filosofía hay una heterogeneidad muy grande. Yo me acuerdo que tenía colegas muy mayores, ¿no? Creo que una compañera de 80 años casi, Sí. colegas de 17 porque todavía no habían cumplido, gente que se iba a dedicar a eso, gente que tenía curiosidad, gente que ya tenía una carrera, ingenieros, médicos. Me acuerdo cómo era la señora Lamborghini que decía que estudiaba porque su marido se había muerto y le había dejado un montón de libros de filosofía y quería entenderlo. Y estaba ella, su hija y su nieta, ¿no? Estaban cosas muy, muy, muy extrañas, muy peculiares. Intervenciones, estudiantes que querían participar mucho. Todavía me acuerdo una intervención muy graciosa, porque siempre estaban esos estudiantes muy lectores y siempre muy nietzscheanos, husserlianos. Y me acuerdo un profesor que le dice, bueno, eso le pasa solo a usted y a Nietzsche. Eso todavía me acuerdo. Esas intervenciones muy graciosas. Realmente fue una etapa de mi vida que, si bien económicamente pésima, emocionalmente muy dura, en la facultad yo la pasé fantástico, por más que de nuevo los recursos eran muy escasos, acceder a un libro era algo, un libro en papel era un privilegio. Ahora yo no puedo creer, aquí en España la gente tira los libros a la basura, cada tanto junto de la basura unos libros maravillosos, pero allá comprarnos un libro era una locura, era cuánto las fotocopias que estaban 0,05, ahí eso realmente era un poco heroico, pero había una especie de espíritu colectivo de cooperación y de aprendizaje que es lo que creo que me hizo amar la filosofía y que cada vez que lo vuelvo a encontrar en algún otro contexto,
es algo que me motiva, me inspira y creo que es como una especie de sed de conocimiento inagotable y una llamita que uno ve en los ojos de los otros. Creo que una de las cosas que aprendí en estos años es que la filosofía es una tarea comunitaria. En algún sentido es una tarea que se hace en el diálogo con otro. No es tanto del genio aislado que escribe y va a revolucionar las ideas, sino más bien es aquel que discute lo que piensa y pensando con el otro aprende, se da cuenta de sus limitaciones y revé sus ideas. Y creo que eso todavía la filosofía lo mantiene. Generalmente se suele hablar de defender la filosofía, de los recortes, no sé qué. Yo, la filosofía, quien acceda a este tipo de comunidades, no hay nada que defender, se muestra, se lo ve. Por eso, generalmente, incluso soy reacio a hacer defensas de la utilidad de la filosofía. Realmente, quien se hace preguntas muy básicas está filosofando, y ahí está la filosofía como una herramienta para gestionar esas preguntas, a veces con buenas respuestas, a veces con otros interrogantes, pero ahí está y es una necesidad humana, y una necesidad humana que da muchas satisfacciones, o por lo menos nos ayuda a digerir entre la tragedia cotidiana y la incertidumbre. Así que un poco eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Lucas, y la capacidad, ¿no? La riqueza de poder mantener ese espacio de discusión continua, de debate, si bien es cierto que no todos los temas son filosóficos, sin embargo, todos los temas, todas las problemáticas de la humanidad tienen un abordaje filosófico, ¿no es cierto? Y lo importante del diálogo, de poder escucharnos, de poder preguntarnos, de preguntar, ¿por qué decís tal cosa, no? ¿Por qué decís tal otra? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y este diálogo continuo que se da en la filosofía también se da en otras áreas, pero vos estabas hablando de la gente de derecho, que falta, ¿no? Le hace, o al menos a veces a las personas que uno conoce dentro de cualquier actividad, de cualquier oficio, el tener ese espacio, ese tiempo para preguntarse, para cuestionarse. ¿Cómo ves vos esta cuestión? Bueno, vos hiciste la primera tesis sobre la utopía, ¿no? No caigamos en eso, pero ¿vos ves que tenemos ese tiempo o que cada vez hay menos tiempo para pensarnos y para pensar en conjunto? Yo creo que pensar un poco duele. Por decirlo. Pensar un poco duele, y tenemos cada vez más herramientas para anestesiar un poco el pensamiento. Y creo que hoy en día lo que está ocurriendo con los videos cortos, llámese TikTok, YouTube, Instagram, lo que sea, es un poco como anestesiar esa capacidad de pensar. La necesidad sigue estando, y yo creo que por eso quien realmente lleva adelante ese tipo de prácticas de entretenimiento y se le pasan 3 horas, siente una insatisfacción. Realmente no es algo que, no es un modo de vida, realmente hay una novela que salió ahora hace relativamente poco que se llama El descontento. Que narra muy bien eso, y creo que es algo de época. O sea, yo lo digo, no lo digo como alguien superado, yo también me puedo enganchar con ese tipo de videos, pero siento realmente una profunda insatisfacción, una pérdida de tiempo, de vida. Y los espacios para la discusión están, pero están entre una maleza muy complicada a veces de violencia, de falta de comunicación. Uno diría que las redes sociales facilitan la discusión o el intercambio de ideas, pero también facilitan esto que acá en España, por ejemplo, llaman la cultura del zasca, ¿no? Que es como esa cuestión de el retruécano fácil, violento, el acortar la discusión y ponerla en un videíto de 1 minuto, y lo que le dijo tal, cómo lo destruyó. Realmente no hay mucha posibilidad, mucho espacio para argumentos, para escuchar al otro, y es peligroso sobre todo para valores centrales y instituciones clave como la democracia. La democracia sin deliberación, sin espacio público, con fragmentación, con ideologización de todos los espacios,
es muy complicado, muy complicado. Yo creo que estamos viviendo un momento de transición, momentos interesantes, como dicen, ¿no? Esos, pero que son a veces muy intensos. Pero tampoco diría que desaparecieron esos espacios de discusión. Quien lo quiere lo puede encontrar con alguna dificultad. Y también, como siempre, como descubrieron los griegos, uno tiene que poder tener un tiempo libre para poder hacerlo. Y realmente la situación económica de muchas personas no les permite, aunque quieran, tener un tiempo de estar saciado y descansado como para pensar con otro y tomarse el privilegio, ¿no? De discutir con otro sobre un tema que puede ser, digamos, yo en realidad creo que lo filosófico se encuentra cuando uno indaga demasiado en los fundamentos de casi cualquier tema, ¿no? Y, digamos, se puede llegar a preguntas filosóficas. Ahora bien, un abordaje filosófico profesional no siempre se puede y implica una cierta formación, pero las preguntas que se hacen son, muchas veces son las mismas. Cualquier persona que tenga un mínimo atisbo, una intuición ahí y una, si se quiere, una actitud comunicativa en términos habermasianos, ¿no? De estar dispuesto a aceptar el mejor argumento, ser sincero con uno mismo y con los otros. Me parece que ese tipo de cosas se dan. Pero, de nuevo, cada vez de modo menos frecuente y más difícil porque tenemos esta maraña de cosas atractivas, porque son realmente atractivas, están diseñadas para atraernos, pero que impiden ese tipo de comunicación. Pero la necesidad está eh, plasmada, sigue pegada porque es, diría, un universal humano. Es algo que necesitamos como seres humanos. Te doy un ejemplo, no sé, por ejemplo, ahora yo tengo un grupo de estudiantes de distintos lugares, como lo doy las clases en inglés, pueden anotarse de distintos lados. Y claro, tengo estudiantes de Kazajstán. Yo de Kazajstán no podría decirte mucho. Pero claro, me impresiona las lecturas que ellos tienen, están fascinados con Kant, con la ilustración. Y claro, uno si piensa en Asia Central, no es lo primero que se le viene a la mente ni Kant ni la ilustración, pero ellos, ¿no? Entonces, tienen esas inquietudes, tienen preguntas, son participativos. Yo creo que, y son jóvenes, porque siempre están los tópicos de los jóvenes no leen, a los jóvenes no les interesa nada, o la cultura occidental, o esto que es la imposición de lo europeo, el eurocentrismo. En realidad, cuando alguien quiere discutir, esas cosas pasan a un plano secundario, ¿no? Y me parece que eso todavía está, esa pulsión está porque es algo humano y la celebro. Pero cada día más aparecen, qué sé yo, desde artículos de la inteligencia artificial opina que los tres pensadores no opina, es una estadística, es una Claro. tontería, pero bueno, eso está inundando nuestros espacios de conocimiento y es peligroso y no sé bien cuál es el mejor modo de controlarlo sin anular las cosas que pueda tener de bueno, ¿no? Me Estamos un parece poco en que ese momento de transición. tal vez una de las cuestiones, ¿no? A tener en cuenta y para lo que sirve el cuestionamiento filosófico es que muchas personas, o sea, a veces uno ve el entorno, los entornos cambian, ¿no? Son diferentes. No tenemos el mismo entorno. Aquí, allí, no se pone en duda, que es uno de los principios básicos de la filosofía, eso que se está mirando, eso que se está escuchando, eso que se está leyendo. No se le pone en cuestión. Entonces, hay voy a usar el verbo creer, ¿no? Uno elige a quién creerle y se le cree a ya sea ese medio o esa persona que está hablando, ¿no? Entonces, o se descree porque nos obligan a descreer de determinadas personas, pero no a poner en duda, a pensar, a reflexionar y a debatir, ¿no? ¿Qué estamos apoyando cuando vemos ese espacio, cuando miramos ese minuto de... Yo creo que hay varias cosas en lo que decís a destacar. Una, la primera que diría es
la importancia de lo que se dan a llamar virtudes epistémicas, ¿no? De cuestionarse por qué se dice, quién lo dice, de cuáles son sus fuentes, cuáles son sus argumentos. Y claro, yo soy hijo de una cultura enciclopédica, ¿no? Entonces yo iba a un libro que en algún sentido funcionaba como una autoridad. Luego, qué sé yo, con respecto a un hecho del mundo era una foto o un video, era como una especie de prueba. Pero hoy en día todo eso se puede, digamos, tergiversar y se puede, no sé, una Sí, inteligencia artificial puede crear un libro, una biografía de un famoso en crear, no sé, 15 segundos, una cosa así. Entonces, claro, lo que nosotros tenemos acceso ahora está cada vez más fácil de manipular y eso genera sí, mucho descrédito sobre los saberes tradicionales y es muy difícil ejercer esas virtudes epistémicas porque nuestro conocimiento del mundo está completamente mediado, ¿no? O sea, yo creo que existe Kazajstán porque lo vi en un libro, ¿no? Pero cuando todos los libros sean basura creada por inteligencia artificial y me hablen de Cracovia, un libro, un país imaginario de la película Terminal, va a ser tan creíble uno como el otro, porque yo no tengo acceso directo a eso. Entonces, eso es un problema que veo muy grande. Y el otro problema que sigo a partir de lo que decías es que estamos en una crisis del rol de la universidad, me parece. Porque, claro, antes era, a ver, no quiero, no digo ni que va a desaparecer, nada, pero me da la impresión de que estas grandes empresas tecnológicas, llámese Google y demás, tienen un plan de estructuras de microcréditos, de académicos, títulos como de pequeñas habilidades, pero siempre en contra de la idea de la universidad, que es como un saber completo, una visión de mundo, ¿no? Primero empezamos con la idea de las competencias y las cosas para formar para el trabajo. Ya como eso no se puede prometer porque no sabemos cuántos desempleados va a dejar las nuevas tecnologías, ya entonces parecería que la universidad no forma ni para el trabajo, ni esos saberes porque no son reconocidos, porque están en crisis. La idea de expertos incluso está en crisis. Entonces yo creo que hay una crisis muy grande con respecto al rol de la universidad. Yo creo que la universidad, lo mismo que la biblioteca pública, es un pilar muy grande de la sociedad que hay que protegerlo porque es ese espacio para sí, el intercambio y para una suerte de igualación entre las personas, ¿no? O sea, así como decía, bueno, había gente de distintas edades, distintos estratos sociales, distintas biografías, distintos accesos a recursos, y yo creo que es un espacio de encuentro, no solo esa finalidad instrumental, sino incluso creo que también es un fin en sí, ¿no? Me parece que es algo muy valioso a tener en cuenta. Pero creo que de nuevo peligra por estos discursos, ¿no? Siempre aparece, ¿no? La idea del multimillonario que no estudió nada, que no necesita, que la universidad, que el gasto de la universidad pública. Me parece que esos son discursos muy peligrosos y que van calando y que se repiten en este mare magnum de contenido basura creado en redes y que pensando incluso en Argentina, que siempre mucha gente me dice, no, pero los argentinos son gente muy culta. Y yo digo, bueno, sí, qué sé yo, no sé, depende. Pero creo que una de las cosas, algo que era como un valor muy afianzado culturalmente nuestro, era que la educación era muy importante, que la universidad era algo muy importante, y no estoy tan seguro de que hoy en día estén tan afianzados como antes. Y me tal parece cual, que eso es peligroso, tal cual. pensando a nivel global y a nivel Argentina. Sí. Me parece que es algo que peligra. Yo lo viví cuando me quedé afuera del CONICET y aparecían esos mensajes muy violentos de la gente de quién necesita científicos, para qué, por qué usan para investigar sobre cualquier cosa. Y eso no lo había visto yo antes. Es algo que me pareció nuevo y muy negativo, muy de enfrentamiento, que ya había mucha fragmentación social, pero en un valor muy tradicional que podríamos asociar, qué sé yo, tiempo de Sarmiento, sin reivindicar a Sarmiento como una figura, pero era algo bueno que había dejado Sarmiento y que hoy en día empieza a ser cada vez más cuestionado, más cuestionado. Y eso me parece
peligroso por estos distintos roles que cumple. Primero, ofrecer una visión general del conocimiento y ser un espacio de encuentro con el otro y con el que piensa distinto. Y están en peligro, pero no solo en Argentina, sino creo que es un problema global. No sé cuándo va a pasar, pero lo percibo cada vez más. ¿Tienen tiempo para leerlo o solo para pasar los ojos por las letras, ¿no? O sea, tomo el libro y digo, uy, ¿qué está diciendo acá? ¿Por qué dice esto? ¿Cómo se relaciona con esto, con lo otro, con aquello? O solamente preguntarme por qué me llamó la atención tal o cual frase, ¿no? Lo que pasa, aquí hay librerías de segunda mano a granel, ¿no? Entonces uno puede ir y hay libros por 2,40, ¿no? Una cosa así, pero de todo tipo, no importa si es Sí, El ser y tiempo de Heidegger o una novela de Corín Tellado, todo 2,40, ¿no? Entonces uno va y compra y compra y compra, claro, y sobre todo para quienes nos formamos con las fotocopias, ¿no? Tener un libro, eso, entonces uno compra abundantemente, incluso nos encontramos muchos argentinos en las librerías de segunda mano, y claro, pasa mucho eso, que uno compra más de lo que puede leer, pero a su vez, incluso cómo leemos. Yo me acuerdo, eso. un El poco cómo leemos. rememorando cuando sabía que íbamos a encontrarnos a hablar, me acuerdo que una de las charlas iniciales que tuve una fue Arias y la otra fue Ginás. Y Ginás Sí, nos habló la primera vez que teníamos que hacer fichas de lo que leíamos. Y yo me acuerdo que yo decía, señora, no entiende nada. Digo, ni loco voy a hacer una ficha. Y además nos explicaba cómo hacerla, no sé qué. Ese fue un consejo buenísimo. Lo que pasa es que fue muy prematuro, pero me llevó, ¿qué? 15 años darme cuenta de lo valioso que era ese. Porque uno cree cuando es joven que se va a acordar de todo, y sobre todo cuando uno leyó 5 libros, es obviamente que los recuerda. Cuando uno leyó 2000 autores, es muy difícil, se cruza todo. Además, hay una frase que me gusta mucho de un filósofo español que se llama Gregorio Luri, que es un poco conservador, pero es un tipo muy inteligente, que dice, yo pensaba que eh, escribía porque tenía ideas y tengo ideas porque escribo, ¿no? Y claro. esa cuestión de hacer una ficha, de resumir, son habilidades que se están perdiendo, porque hoy los resúmenes los hacen las inteligencias artificiales o algún youtuber o lo que sea. Pero hacer un buen resumen de un libro es una habilidad que implica poder distinguir, hacer juicios de valor, lo sustancial de lo accesorio, hacer una reflexión personal de qué es lo que motivó lo que movió ese libro en uno. Y eso creo que se da también en lo que se pueden llamar comunidades de lecturas. Me acuerdo que había una filósofa uruguaya, Elena Morsevieski, no me acuerdo bien el apellido, es un apellido polaco, pero que insistía en la importancia de las comunidades de lectura para, para la democracia y para desarrollar los valores y sobre todo para lecturas más complejas, porque leer no es solo pasar Exacto. rápidamente, uno se puede, hay libros que yo leí y realmente no me acuerdo nada, pero cuando hago una Sí, ficha, cuando me pregunto o cuando lo discuto con otro en un seminario, acá tenemos unos seminarios los jueves que son buenísimos porque nos fuerzan a leer cosas que de otro modo no leeríamos. Hoy tuvimos uno sobre la segunda escolástica y la escuela de Salamanca, que por ahí es algo que no hubiera sí, leído por mi cuenta, sí, pero que te fuerza a pensar con otro y otro que vea, ah, pero mira, esto no lo habías tenido en cuenta, o mira qué interesante esta conexión, o qué mal que está esto, o qué error, o qué terrible lo que hicieron en aquella época, lo que sea. Pero leer con otros creo que es importante. Yo sigo un poco las noticias así de Argentina, y vi que decían como mucho analfabetismo funcional y mucha preocupación con eso. Y bueno, no sé cuán real será, pero llega a la universidad mucha gente que, digamos, no son analfabetos, no, pero sí tienen dificultades muy grandes de sí, comprensión de lo que de leen. comprensión Y, lectora, sí. y además de vocabulario, ¿no? Entonces, encontrarse Mm. con que no pueden expresar lo que sienten o lo que piensan. Yo me acuerdo de una chica que lloraba, decía, profesor, le juro que lo leí, pero no me enteré de nada, como dicen acá en España, porque no, realmente la había pasado sus ojos por las palabras,
pero no entendía lo que estaba leyendo. Y eso es algo muy triste, pero creo que se puede cambiar. Y no solo depende de la educación, sino de estos espacios también, si se quiere, no formales o informales, pero que pueden ser desde un club de lectura. Hay comunidades lectoras así online, hay foros. Mi mujer está muy ahora enganchada con, no sé si se llama Babelio, Goodreads, pero hay gente que lee, comparte, quiere discutir pacíficamente. Hay de lo otro, también hay trolls y todas esas Y de cosas, pero todo. que está en esos espacios y que estaba bueno. Y yo creo que, bueno, los seminarios tanto Sí, universitarios, los de extensión, sí, o gente que le gusta un libro y quiere compartirlo con otro. Y yo creo que esas son prácticas claves para unas lecturas más profundas. Y como decía Séneca, no tiene que ver con la cantidad de libros, sino a veces con leer en profundidad uno o dos. ay, Lucas, ya se nos termina el tiempo, tenemos solo un minuto y te agradezco muchísimo este No, espacio, este gracias a vos. tiempo y nosotros también estamos comprometidos con la generación de esos espacios de lectura, de leer el libro, de leer al autor de primera mano. Y así que muchísimas gracias por todo esto y ojalá podamos tener nuevamente un encuentro y continuar con estas lecturas. Un beso gigante para vos, para la familia y espero que nos veamos pronto. Gracias por el tiempo que nos has brindado y por el contenido de tu decir. Gracias a vos. Y bueno, nos vemos y si no, nos leemos. Un abrazo Nos fuerte. vemos. Chao, chao.